Buenos días, alumnos de octavo básico, espero que estén bien. Hoy día, ¿cierto? Les voy a hacer envío de este video para ayudarlos, ¿cierto? En la elaboración de sus diálogos que ustedes están haciendo. También, ¿cierto? Para orientarlos en cómo deben argumentar según los personajes que están propuestos ahí, y darle cierto más coherencia y creatividad a lo que están realizando. Y bueno, y también los que ya quizás lo han hecho, puedan también conocer un poco mejor sobre esta problemática que como sociedad chilena en muchas ocasiones se ha vuelto a discutir, a, a dialogar y obviamente también a argumentar según las partes, ya sea a favor o en contra. Entonces, mis queridos estudiantes, los invito acá a conocer esas argumentaciones que se entregan a la hora de discutir este asunto. Entonces les voy a compartir ahora un PPT que preparé para esta ocasión. Y así también ustedes puedan, como les decía, con argumentos sólidos, defender sus posturas. Porque claro, estas son opiniones que cada persona, ¿cierto?, tiene sus posturas, pero la idea, ¿cierto?, es, como ya la semana pasada les dije, el argumentar, ¿cierto?, es un trabajo una habilidad, ¿cierto?, que se puede desarrollar, y la idea es, ¿cierto?, evitar ciertas conductas que hay al respecto a la hora de argumentar cuando una persona, ¿cierto?, lo hace sin fundamentos. Entonces, esa es mi intención con este PPT que les he preparado. Entonces, chicos, pena de muerte, lo que vamos a conversar ahora son argumentos a favor y también, ¿cierto?, los argumentos en contra. Obviamente, claro, estos son los más comunes, los más frecuentes que se presentan en este tipo de temas. ¿Qué encontramos? Primero, ¿cierto?, debo de señalarles, ¿cierto?, que la pena de muerte existió en Chile, ¿ya? Y fue cambiada, acá dice, ¿cierto?, en el artículo que yo, ¿cierto?, seleccioné acá el año pasado, no se refiere al año pasado, sino que a cuando se hizo este artículo, por presidio perpetuo. Entonces, este tema, obviamente, cada cierto tiempo sigue presentando controversias, ¿cierto?, y discusiones. Entonces, esto se hizo efectivo en el 2001, es decir, fue ahí, ¿cierto?, cuando se determinó que se debía cambiar la pena de muerte por el presidio perpetuo, que es lo que tenemos hasta, ¿cierto?, la actualidad. Como les señalaba, cada cierto tiempo este tema se vuelve a presentar, principalmente cuando tenemos en la prensa asesinatos, ¿cierto?, situaciones que nos han hecho replantear como sociedad el volver a aplicarla. Y obviamente que ahí también aparecen las discusiones. Entonces, ¿cuáles son los cuáles son los argumentos que más se presentan, ¿cierto?, cuando hablamos de pena de muerte, cuando es en contra? Primero, ¿cierto?, las personas que argumentan en contra de la pena de muerte señalan que una vez aplicada es irreparable ante un error judicial. Ustedes saben que la justicia en general trata obviamente de entregar veredictos correctos bajo investigaciones, se investiga, ¿cierto?, durante mucho tiempo, pero pese a ello, los que argumentan en contra señalan de que se han conocido casos en donde se ha descubierto que la pena de muerte que se le ha aplicado a personas, esas personas finalmente después son inocentes y han muerto injustamente. Entonces genera ese problema una vez aplicada. Es decir, no puedo yo volver a reparar, ¿cierto?, volver a la vida a la persona obviamente que condené.
Otras personas dicen que es primitiva, es decir, nos hace retroceder como país, como sociedad, al aplicar una sentencia, ¿cierto?, tan severa como la pena de muerte. Entonces no permite un avance. Y lo que, claro, lo que en el fondo también ahí intentan señalar es de que podemos buscar otros métodos para evitar que se cometan crímenes aberrantes, ¿cierto?, para la sociedad, mediante otro tipo de medidas ejemplificadoras. Entonces, por esa razón, consideran este tipo de personas que no es adecuada porque es primitiva. Es matar por matar. Mato y respondo de la misma manera. A eso se refiere la ley del talión. Entonces no representa un progreso, un ejemplo para la sociedad, es como responder con lo mismo. También se señala que es cruel e inhumana, y ahí, ¿cierto?, entran los derechos humanos, donde, ¿cierto?, se señala, ustedes saben, dentro de la declaración, que uno de los principios fundamentales de los seres humanos es el derecho a la vida. Y en este caso no se estaría respetando. Entonces tampoco sería una medida ejemplar para, ¿cierto?, las personas, para que evitemos los crímenes. Entonces, otra cosa que también las personas señalan es que las legislaciones extranjeras se ha tendido a sacar. Entonces, ya en el fondo significa, si es que todo el mundo la ha tendido a eliminar, para que continuar con una medida que ya se aplicaba, ¿cierto?, en el pasado y que no fue efectiva. Entonces, también dice, la implementación de la pena de muerte requiere la denuncia a tratados internacionales y también ponen en juego la constitucionalidad del país en cuestión. O sea, claro, no es llegar y aplicar, ¿cierto?, la pena de muerte. O sea, si la volvemos a aplicar, hay que hacer una serie de estudios, ¿cierto?, y acuerdos internacionales para su aplicación. Entonces, niños, estos es como los argumentos que se entregan en contra de la aplicación de la pena de muerte. Por otro lado, tenemos los argumentos a favor. Las personas que sostienen este tipo de postura sostienen que la pena de muerte es justa y proporcional para ciertos delitos, especialmente para los que son graves, muy, muy graves. O sea, no quiere decir acá de que vamos a aplicar pena de muerte por cualquier situación. O sea, por ejemplo, si una persona roba, no sé, en un supermercado, no le vamos a aplicar pena de muerte. O sea, tiene que ser proporcional. También dicen que se asegura que el delincuente, al tener esta medida tan, ¿cierto?, alta, se va a evitar que el delincuente reincida, es decir, como que lo va a pensar antes de actuar. También de que protege a la sociedad de los individuos que son peligrosos y evita, por lo tanto, que mueran personas inocentes. También un tema que se plantea acá es de que cada vez, ¿cierto?, existen, gracias a los avances científicos de la medicina, que la ejecución para la pena de muerte cada vez sea más humana, se podría decir, indolora. Y por lo tanto, claro, esto evitaría también el colapso de las cárceles. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Chile existe una gran problemática en ese sentido. O sea, tenemos una sobrepoblación en nuestras cárceles y por lo tanto, si aplicáramos la pena de muerte, haría que, cierto, que esto se pudiese limpiar de alguna manera. Entonces, así se evitaría un encarcelamiento que además significa un gasto. Muchas personas, claro, señalan que tener a una persona en la cárcel implica un gasto para la sociedad, porque ese reo, ¿cierto?, que se alimenta y requiere, ¿cierto?, de los servicios básicos de una persona, y eso se eliminaría si se aplicara la pena de muerte. También, ¿cierto?, se señala que es ejemplar e intimidante, por lo tanto, ¿cierto?, si las personas estarían, ¿cierto?, como más conscientes a la hora de incidir en algún delito. Coopera a mantener el orden público,
y por lo tanto también argumentan de que en mayor parte de la población, donde hay pena de muerte, por ejemplo Estados Unidos y Japón la tienen, entonces si estos países, ¿cierto? Que son países, bueno, sé que en Estados Unidos en ciertos estados está aplicada, o sea, se aplica, y lo mismo es cierto, bueno, y Japón, que son países que tienen una ordenanza social bastante rigurosa, muy distinta quizá a la nuestra. Así que en esos países, si se aplica ahí, nosotros entonces también deberíamos tenerla. Entonces, niños, eso eran como los argumentos más frecuentes que se presentan tanto a favor o en contra. Les dejo la invitación a que reflexionen sobre esto, qué posturas, por ejemplo, podrían tener ustedes en este asunto de la pena de muerte, ya que las personas, o sea, todos los ciudadanos necesitamos tener una opinión al respecto, pero argumentarla de manera adecuada. Así que me despido y espero que este video les sirva también para desarrollar mejor aún, ¿cierto?, su actividad. Así que un abrazo y que estén muy bien.